Muy buenas noches. Gracias por asistir a esta convocatoria. Es momento de darle la bienvenida a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy Monroy, es un honor saludarte a ti y a los televidentes también. Creo que tenemos tres temas importantes y el primero de ellos cobra relevancia por ser relativo a las mujeres. ¿Cuál es, Sandy? Por supuesto, vamos a hablar entonces acerca de esta creación. El Ministerio Público lanzó el portal Observatorio de las Mujeres con el objetivo de facilitar la información actualizada de casos de violencia contra las mujeres, pero también contra niños, niñas y adolescentes. El portal web contiene información que permitirá medir el contexto de la violencia contra las mujeres, la niñez a nivel nacional, los delitos más denunciados contra este segmento de la población y la respuesta del sistema de justicia a los casos, entre otros. La fiscal general indicó que será una herramienta para contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer. Con el lanzamiento del portal estadístico del Observatorio de las Mujeres como Ministerio Público, emprendemos una misión muy importante y sensible para nosotros y nosotras, ya que exponemos de manera transparente el quehacer institucional a través de la publicación de los datos que son extraídos del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, el personal de las Fiscalías de la Mujer, Fiscalía contra el Delito de Femicidio y de la Niñez y Adolescencia, las cuales se publicarán en tiempo real. Para el Ministerio Público consistirá una herramienta vital de planificación para dirigir y redirigir recursos y establecer estrategias de intervención y capacitación al personal. El lanzamiento se creó con el apoyo de la Misión Internacional de Justicia, JIM, quienes felicitaron las acciones del Ministerio Público. ¿Por qué debemos celebrar esto? Porque hasta donde yo sé, es la iniciativa de transparencia más grande en la historia del Ministerio Público. Con esta transparencia brilla una luz en la oscuridad, incrementa la visibilidad de los crímenes, facilita el análisis, nos empodera para ser más inteligentes en cómo responder ante este crimen. Esta violencia es una ofensa contra Dios, es una ofensa contra la humanidad, es una ofensa contra la dignidad de la mujer, la niña, el niño, una ofensa contra la promesa de un futuro bueno para Guatemala. El observatorio también tendrá la información actualizada de los sistemas de alerta de búsqueda de mujeres y niñez desaparecida, así también de los mecanismos de denuncia como el centro de llamada y el botón de pánico. Y es que Guatemala no es indiferente al problema de violencia de género que se ha manifestado históricamente en la sociedad guatemalteca. El mundo conmemoró recién el pasado 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer. En el país un primer avance fue contar en su momento, allá en el 2006, con la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la tipificación del delito de femicidio como algo grave y un delito de función de género. Sin embargo, Sandy, es importante hacer notar que Guatemala reporta cifras que pueden verse como alarmantes sobre las manifestaciones violentas hacia las mujeres. En promedio en Guatemala cada día desaparecen al menos 4 mujeres y para esto se ha activado una alerta denominada Isabel Claudina, entre otras. Lo que sí también hay que decir, Sandy, es que aunque esto es muy bueno y sobre todo la parte preventiva siempre es el éxito en seguridad, hay situaciones que yo creo que hay que apuntalar un poquito más. Qué bueno por el Ministerio Público, sin embargo, creo que también esto debería extenderse a todo el sector justicia. Y voy a explicar muy rápidamente, si me permites, el por qué digo esto. A ver, el Ministerio Público es una institución que todavía tiene que tener presencia institucional en muchos municipios del país, sí, pero si nos vamos a otras instancias como la Defensa Pública Penal, Sandy, de verdad te va a dar un terror. Sabes que hay alrededor de unos 400 y pico defensores públicos penales para toda la República, para todos los casos, la gente que lo necesita. Entonces vemos como si no crece Ministerio Público a la par de la Defensa Pública Penal, a la par del INASIF y del organismo judicial,
hay algo aquí que está haciendo falta. Pero bueno, hay un avance, eso es innegable. Definitivamente, Julio, hay que tomarlo en cuenta porque es algo muy importante poder obtener estadísticas. A veces, pues, se necesitan estas para también poder crear alguna estrategia, ¿no crees? Sí. ¿O cómo podríamos utilizar estos datos que se obtengan en el portal web? Yo creo que, si me permites, en otro tema quiero ampliar un poquito más posteriormente cuando hablemos del sector justicia en el tema presupuestario. Pero ahora con lo que tú me preguntas es algo muy importante. A ver, esto nos puede servir, fíjate, ahora sí, lo que está implementando el Ministerio Público para tener un mayor grado de incidencia en los lugares donde hay más violencia contra la mujer. A ver, sabemos, por ejemplo, innegablemente que aquí en el municipio de Guatemala se da una gran cantidad de extorsiones y las mujeres están altamente activas dentro de las maras. En Villanueva, en Misco, por mencionarte otros lugares, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango. Entonces, para focalizar este tipo de ayuda preventiva o tipo de quehacer del Ministerio Público me parece positivo. Además, por una cuestión de transparencia, ¿no? Conocer las sentencias, los casos y cómo está la situación. Por supuesto, es importante entonces, pero tiene que ser un plan que continúe, que tenga otros ejes en los cuales también se pueda ir fortaleciendo, porque si bien los datos pueden ayudar, también se necesitan otro tipo de estrategias para combatir esta situación que parece que cada vez va en aumento, o las denuncias, las mujeres también están atreviéndose a denunciar, ¿no crees? Sí, yo creo que esto es algo muy importante. La cultura de denuncia es algo que va creciendo y se va tomando confianza. Claro, vas a tener mucha más confianza cuando veamos que los casos son rápidos, que la justicia es pronta y que la justicia es cumplida. Por eso te hablaba en este mismo tema de fortalecer a todas las instancias del sector justicia. Pero veamos una situación también, Sandy, es decir, tenemos que entender la parte criminológica, es decir, aunque ya lo estaba diciendo anteriormente, tenemos que prevenir que la mujer desde temprana edad se involucre, por ejemplo, con el tema de las pandillas, porque al estar dentro de esa guerra de pandillas es muy susceptible, por ejemplo, a morir violentamente a través de un femicidio, por decirte algo. Entonces, ahí tenemos que trabajar esa otra parte como sociedad y como Estado, porque si no, pues todavía no vamos a lograr reducir los altos índices de violencia en contra de la mujer. Por supuesto, y no sabemos también si dentro de estos casos de violencia, una mujer que, por ejemplo, esté sufriendo violencia intrafamiliar, el conviviente sea un pandillero, en este caso, la obligue a delinquir. No sabemos al final el contexto que también se está dando. Y estos son los casos que se saben, que se deben trabajar también en la investigación, pero sobre todo también en ese acompañamiento que se le tiene que dar a la víctima y, por supuesto, seguir avanzando a que cada vez más mujeres se atrevan a no quedarse calladas, se atrevan a confiar en las autoridades y de esta forma también acabe ese círculo de violencia que a lo mejor no están viviendo. Mira qué interesante lo que acabas de decir. Sí, si yo genero como sistema de justicia esa confianza que tú estás mencionando, entonces sí voy a poder empezar a combatir de una manera eficiente y eficaz el círculo de violencia. Ya lo hemos dicho en otras veces acá en A la Medida. Hay que tener mucho cuidado porque inicia cualquiera de las manifestaciones de las formas de violencia de la mujer, que son 5 que marca la ley, con una fase en la cual se acumulan esas tensiones, luego la fase de manifestación violenta en cualquiera de las 5 formas, para caer a la famosa luna de miel en la cual el agresor va a decirle a la mujer, discúlpame, yo no quería, no vuelve a pasar, pero esto es mentira. Es allí donde la denuncia que tú mencionas se hace efectiva como el arma que tiene la mujer para ir previniendo esta situación. Que no queden solo en estadísticas. Es correcto, definitivamente. es correcto. Pero tenemos otros datos, porque hay que tomar en cuenta, hoy el Ministerio Público dio un paso más hacia la protección también de los derechos de la mujer, al poner a disposición este portal web con información relativa a este tema. El Observatorio de las Mujeres, implementado por el Ministerio Público, es positivo sin duda, porque aparte de las estadísticas actualizadas, permite también sensibilizar y conocer esta problemática. Dentro del portal web se pueden encontrar estadísticas de violencia por departamento y municipio, así también como información relacionada a las sentencias logradas por el Ministerio Público. Y esto es muy importante, porque a la larga, cuando tú ves el resultado de las sentencias, el resultado que se tiene, que una denuncia tuvo, tú a lo mejor como víctima te puedes animar, porque este es uno de los factores por los cuales hay personas que no denuncian, porque dicen, bueno, ¿qué relevancia va a tener que yo denuncie si va a quedarse engavetada, va a quedarse archivada? Mira, esto es un mensaje positivo. Este es un mensaje positivo. Me gusta mucho lo que se está haciendo en esta administración del Ministerio Público, es decir, se dejó por un lado aquello de litigar en los medios y se están tomando medidas junto con la cooperación internacional, como en este caso, y no hay nada de malo en eso, para que podamos darle protección a los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles son los grupos más vulnerables aquí en Guatemala? Niñez y adolescencia, la tercera edad y, por supuesto, la mujer, ¿verdad? Entonces, yo creo que si Guatemala ha dado, como tú dices, ese alto
alto repunte lamentable en cuanto a situaciones de femicidio, en cuanto a situaciones de desapariciones de las mujeres. 4 mujeres que desaparecen en promedio al día no es poca cosa. Esto hay que empezar a frenarlo. Esperemos que fuera de la estadística sirva sobre todo para las medidas preventivas en coordinación con todo el sector justicia y seguridad. Definitivamente. ¿Cuáles podrían ser esos retos que podrían enfrentar con esta nueva aplicación para ir concluyendo? Claro que sí. Yo lo primero que veo como el principal reto siempre aquí en Guatemala, Sandy, es el hecho de que sea un proyecto sostenible. Mientras exista la posibilidad de que haya financiamiento y cooperación extranjera, se puede mantener. Pero esto tiene que ser un reto de Estado, un reto de país y un reto de sociedad. Así que en este caso, para concluir este tema, un aplauso, creo yo, al Ministerio Público por este paso más en defensa de los derechos de la mujer. Ahora cambiamos de tema porque hablaremos acerca del crecimiento económico del país y, según indican, continúa al alza. Así lo dio a conocer al menos la Junta Monetaria. Aquí tenemos la información. El gasto público junto al sector construcción han empujado el crecimiento económico. El nuevo valor corresponde a 3.5%. ¿Cuáles son los elementos que estarían haciendo posible que estamos previendo un mayor crecimiento este año, del 3.4 al 3.5 que mencionaba? Uno es gasto público, que ha venido acelerándose, especialmente en la primera parte del año, primer semestre, especialmente el gasto en capital. Cuando digo gasto de capital, es gasto de inversión, que tiene efecto multiplicador. Ese es un elemento. El otro, hemos visto en el sector de minas y canteras un aumento mayor. Esto derivado de la extracción de minerales no metálicos, léase cemento, que a su vez está ligado con el sector construcción. Veíamos el crédito para este sector, que ha sido importante. El sector construcción de esa cuenta también tiene un crecimiento mucho más grande. Por aparte, luego de evaluarse los comportamientos de la economía nacional e internacional, la Junta Monetaria decidió mantener la tasa de interés líder en 2.75%. Bueno, debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos estaremos hablando de un tema que en esta semana ha cobrado mucha importancia. No quiero decir, lo dijimos, pero es que en verdad lo dijimos aquí, que esta prácticamente no se iba a aprobar. Presupuesto 2020 igual a presupuesto 2019. ¿Quieres saber más? Al regresar, somos a la medida. La Junta Directiva del Congreso de la República determinó no convocar para aprobar el presupuesto 2020. El plazo para hacerlo vence este sábado 30 de noviembre. El secretario de la Junta Directiva del Congreso, Aníbal Rojas, confirmó que no convocarán al Pleno para la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020, por lo que queda descartado. Y acordó Junta Directiva que ya no va a convocar a sesiones para conocer el presupuesto, dado que no hay consensos. Tenemos entendido de que las bancadas no se han puesto de acuerdo, por lo tanto yo creo que el tema del presupuesto ya queda descartado y se tendrá que utilizar el mismo de este año. Todos proponíamos de que se conociera nuevamente, yo creo que es una obligación, se los he dicho, del Congreso de la República, conocer el presupuesto, discutirlo y aprobarlo. Pero lamentablemente no hay consensos tanto por las bancadas de la actual legislatura como del nuevo gobierno, no se pudieron poner o no nos pudimos poner de acuerdo, por lo tanto queda descartado totalmente. Viernes y sábado no hay convocatoria para sesión para conocer el presupuesto. En días previos, el diputado Raúl Romero, quien formará parte del gabinete de gobierno de la próxima administración, presentó enmiendas que fueron analizadas por la Comisión de Finanzas. Sin embargo, no se alcanzaron los consensos. El congresista señaló que de no aprobarse en definitiva, el próximo año solicitarán una readecuación presupuestaria. Nosotros hemos cumplido con tener una actitud propositiva, hemos señalado las debilidades que considerábamos de la propuesta de presupuesto que inicialmente se presentó. En todo caso, nosotros cumplimos con la responsabilidad de estar prestos y dispuestos a participar si se nos convoca y hemos cumplido con la responsabilidad de presentar enmiendas para subsanar las debilidades que creemos tenía la propuesta inicial de presupuesto. Si no se aprueba y si no hay discusión, en todo caso pues quedaría vigente el actual presupuesto y el próximo año el presidente y
el gobierno entrante tendrían la facultad que la ley les establece de presentarse al Congreso para pedir una readecuación presupuestaria y los ajustes que se consideren necesarios. Este miércoles un presunto grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos bloqueó la avenida frente al Congreso para manifestar en contra de la aprobación del presupuesto. Y ahí lo tiene usted, ¿no? Y es que el presupuesto para el año 2020 es de 87.715 millones de quetzales, en función que un año más el Congreso de la República casi parece no haber aprobado el proyecto de presupuesto, a pesar de que el plazo máximo, como bien dijo Sandy Monroy, todavía está por ahí, porque vence el sábado 30 de noviembre, poquísimos días. Ahora, la misma Junta Directiva del Congreso de la República ya indicó que no va a convocar, o al menos no lo tiene planeado, a sesiones extraordinarias ni viernes ni sábado. Y esto por una razón simple que acabamos de escuchar, que no hay consenso dentro de las distintas bancadas que integran el Congreso de la República y que ha prevalecido esta situación sobre el tema presupuestario. Cosa que en lo particular, Sandy, no me extraña porque se está volviendo realmente casi una ley al ser una costumbre de año con año de no aprobarlo. Bueno o malo, ahí es donde uno se pone también a pensar qué tan malo ha sido esto, porque había un proyecto con 8 reformas a este Congreso que se trasladaron a ser 16, entonces en cuanto a lo que el presupuesto concierne, no sé. Lo que sí te sé decir es que si no se aprueba, el próximo gobierno tardará unos cuantos meses en hacer las readecuaciones presupuestarias. Pero eso no es lo peor. Esa tardanza significa que va a haber tardanza también para cumplir con proyectos, para cumplir con prioridades. Definitivamente. Mira, la dinámica en este momento ha estado tan diferente porque en los últimos gobiernos se ha dado un fenómeno en el cual el primer año es cuando normalmente lo aprueban. Sí. Y posteriormente van evaluando también cómo fue el gasto, diferentes factores. Y el último año es cuando se tienen las complicaciones, pero que iniciando y de una vez no se logran acuerdos, esto complica, la verdad, distintos temas que se pueden estar estableciendo, especialmente en carteras tan importantes. Sobre todo las prioridades que tiene nuestro país, o sea, son muchísimas, ¿verdad, Sandy? Sí. Pero a ver, ayúdame, ¿cuáles podrían ser aquellas grandes prioridades de nación? Imagínate, educación, correcto, estamos estoy de acuerdo. Con serias necesidades. ¿Cómo puede impactar? Salud, seguridad. Seguridad, justicia. Justicia, por supuesto, también. ¿Te recuerdas que hace unos minutos en el tema anterior te hablaba del tema de justicia? No puede ser, por ejemplo, que las instituciones que integran el sector justicia, que están amarrados con el de seguridad, sus presupuestos no crecen, al contrario, se estancan. Y entonces eso no permite que haya una presencia a nivel república. Y lo mismo pasa en el tema de seguridad, Sandy, si no entendemos que tenemos que apostarle fuertemente a esto para tener un país más seguro y un país más próspero. Entonces, y más con todo el fenómeno criminal, porque se ha evidenciado y hemos observado también cómo se ha incrementado, cómo hay ciertos delitos que, por ejemplo, la extorsión se ha disparado considerablemente. Entonces, Gobernación necesita al final que se le pueda apoyar para poder combatir esas estructuras y poder garantizar esa seguridad ciudadana, pero también el sector justicia para que también, conforme a las capturas, se logre también esas resoluciones inmediatamente y no se esté asignando el tema carcelario, porque entonces ahí también se evidencia que desde ahí salen distintas llamadas de extorsión. Entonces, al final se necesita. Con el ejemplo que has puesto, que es maravilloso, te digo, a ver, el organismo judicial es el único dentro del sector justicia que tiene presencia en los 340 municipios. Luego le sigue el Ministerio Público con una presencia de un 34% a nivel nacional. Pero si nos ponemos a hablar, por ejemplo, del INASIF, si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la Defensa Pública Penal, que son, de los 24,000 privados de libertad que hay, 80% utilizan los servicios de defensa pública penal y ellos no tienen ni siquiera un presupuesto que llegue a los 250 millones de quetzales. Lo mismo pasa con el sistema penitenciario. Lo mismo aplica, por ejemplo, para el tema de la Policía Nacional Civil, que jamás podrá tener el número de agentes que requiere si esto no cambia. No lo sé. Yo creo que tú nos vas a compartir más datos, pero ya no sé, porque me puedo asustar y los televidentes también con lo que nos vas a decir. ¿Qué consecuencias habrán? Mira, primero, tomando un punto que tú dabas a conocer, ¿qué pasa entonces si el Congreso no aprueba el presupuesto para el 2020? La propuesta que está, donde incluye el crecimiento, por supuesto, también del presupuesto. Aquí pasarán distintas complicaciones. Y por cierto, vamos a colocar algunos datos en pantalla porque es necesario que usted tome nota de esta información.
porque las implicaciones entonces para el gobierno entrante se encuentra ante la no aprobación del presupuesto, el hecho de que las modificaciones presupuestarias que ya se están planteando de hecho y los ajustes, esto les van a tomar de 3 a 4 meses, en el mejor de los casos, porque puede ampliarse esta espera. Esto significa que se perderá tiempo para que el Ejecutivo pueda empezar a implementar lo que tiene establecido dentro de su plan de gobierno y obviamente la población va a exigir, pero si no se tienen los fondos también, ¿qué va a pasar? El no lograr los consensos dentro del corazón político del país, que es el Congreso, lleva implícito un mensaje también preocupante. ¿La próxima legislatura será igual de difícil para el Ejecutivo? Es una de las preguntas que nos hacemos. Yo creo que sí. Y evidentemente dentro de los muchos desafíos que tendrá también el presidente electo Alejandro Yamatei, se evidenció la relación con el legislativo, que si no se aprueba, entonces esto debe mejorar, porque no sabemos qué habrá pasado entonces. Nosotros tenemos que entender cómo funcionan estas repúblicas presidencialistas como la guatemalteca, es decir, hay 3 poderes estatales, eso es claro, todos independientes, pero hay uno que significa el corazón político del país, es el Congreso de la República, porque ahí se dan decisiones no solo con leyes, se dan decisiones también con nombramiento de funcionarios, ¿verdad? Las famosas situaciones de las comisiones que este año pues fueron bastante fracasadas por ciertas cuestiones de impedimentos legales, pero se habla también del tema de nación en el presupuesto. Si no se logran esos consensos, va a ser muy difícil para el próximo gobierno el poder tener una estabilidad en ese sentido. Sin presupuesto tú no logras hacer nada, entonces ahí está la situación. Y claro, tú lo dijiste de buena manera, Sandy, readecuaciones, reajustes se pueden hacer, tardarán tiempo, pero es que además hay otra cuestión. Luego de que lo conozca el Ejecutivo, el Congreso va a tener también que pronunciarse y aprobarlo o improbarlo, y volvemos a la de siempre. Definitivamente, así que así está la situación. Esperamos entonces, porque este sábado 30 de noviembre es el último plazo que tienen los diputados para poder aprobar o no el presupuesto para el 2020. ¿Qué pasará en estos 2 días que faltan? Bueno, usted lo va a saber aquí en A la Medida. El cuerpo diplomático, los funcionarios de distintas entidades de gobierno, junto también a funcionarios, o mejor dicho, personas de sociedad civil, participaron el día de hoy en la recepción de despedida del embajador de Japón, Tomohiko Furatani. Vea la información ahora. El embajador de Japón brindó algunos detalles del trabajo realizado en Guatemala previo a la conclusión de su periodo diplomático. Dentro de poco mi sucesor llegará y bueno, sin embargo, nuestra política y misión no cambiará y continuaremos trabajando juntos con las autoridades o comunidades o las organizaciones, fundaciones guatemaltecas. Yo puedo asumir en 2 puntos. Primero es estrechar las relaciones diplomáticas o las relaciones entre Guatemala y Japón aún más. Es uno. El segundo es, nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de los pueblos guatemaltecos. ¿Se recuerda usted y tú, Sandy, del caso Pavo Real? Bueno, Erwin Speringsen, lo recordaremos todos, volvió a sufrir una derrota en los tribunales suizos porque se ratificó una condena para él de 15 años. ¿Qué te parece? Después de la pausa, los detalles y el análisis de este caso, por favor, no se despegue de nuestra sintonía. Así es, no cambie, porque somos A la Medida. Luego de haber recobrado su libertad, el Tribunal Federal de Suiza confirmó la condena de 15 años de prisión contra Erwin Speringsen, el ex jefe de la Policía Nacional Civil. Erwin Speringsen, ex jefe de la Policía de Guatemala, perdió una apelación contra una sentencia de 15 años, sindicado de complicidad en un operativo que concluyó con la muerte de 7 prisioneros de la cárcel Pavón en el año 2006. Así lo informó un diario suizo. El medio señala que en una decisión publicada el viernes, el Tribunal Federal de Lausana confirmó los puntos principales del veredicto, emitido por un tribunal de Ginebra el 27 de abril de 2018. Los jueces dictaminaron que la condena de Speringsen era objetable. Sin embargo, las autoridades judiciales de Ginebra deben compensarlo por su absolución por la muerte de otros 3 reos que se fugaron de la cárcel El Infiernito.
En un comunicado, Florian Bayer y Giorgio Campa, abogados de Erwin Speringsen, hablaron de un veredicto incomprensible y anuncian su intención de presentarse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, señalan que el derecho de su cliente a un juicio justo se ha burlado repetidamente. Speringsen, un ciudadano suizo-guatemalteco, fue inicialmente condenado a cadena perpetua por un tribunal de Ginebra por los crímenes cometidos como jefe de la Fuerza Policial guatemalteca. Los procedimientos legales han tenido lugar en Suiza, porque allí es donde ha vivido desde 2007 y Suiza no extradita a sus ciudadanos. Guatemala emitió una orden de arresto internacional contra Speringsen en 2010 y un año después fue detenido en Ginebra. En 2017, el Tribunal Federal anuló un veredicto del Tribunal de Ginebra, que dictó y confirmó la cadena perpetua en 2014 y 2015, respectivamente. Allí lo tiene usted. El exdirector general de la Policía Nacional Civil, Erwin Speringsen, fue notificado sobre una resolución adversa en la apelación que presentó en el denominado caso Pavón allá en Suiza. En esta ocasión, los tribunales suizos lo condenaron y ratificaron a 15 años de privación de libertad por la muerte de 7 reos en la operación Pavo Real. Ahora bien, los abogados del exfuncionario han manifestado estar bastante desilusionados con esta resolución del tribunal y ya están evaluando el poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí tengo algunas cosas que decir y referenciar, Sandy, porque, a ver, recordemos, este es el mismo caso por el que fue juzgado, por ejemplo, acá en Guatemala en su momento el presidente electo ahora, Alejandro Yamatei, y salió absuelto. Es el mismo caso por el cual allá en España el exministro Bielman fue juzgado y salió absuelto. El mismo caso que Javier Figueroa, subdirector general de la PNC, fue absuelto también en Austria. Entonces no entiendo qué es lo que pasa. ¿Qué es diferente de aquí? No hay nada diferente, es exactamente lo mismo, Sandy. Pero sí ha sido una situación bastante complicada para Speringsen con la justicia suiza en cuanto a demostrar pues que simplemente lo que sucedió ahí era el querer tomar el control de una cárcel y un enfrentamiento entre privados de libertad que hacían lo que querían con la Policía Nacional Civil que él dirigía. Yo creo que ese es el pecado capital, digamos, de Erwin Speringsen, haber sido el director general de PNC, pero yo creo que no tiene correlación. Si en los otros tribunales de los otros países todos han salido absueltos, no entiendo esta decisión realmente. ¿Será acaso la forma en la que se dicta justicia? ¿O cómo lo podríamos interpretar? ¿Hay presiones? Hay presiones. Medio? Hay presiones. ¿Qué pasa? ¿Te recuerdas que este caso posteriormente tomado por CICIG y el mismo Speringsen no mandó a través de videoconferencia acá a la Comisión de la Verdad del Congreso de la República la situación en la que hizo ver esas presiones a nivel internacional inclusive? Tal vez por ahí podemos empezar a encontrar algún tipo de explicación. Algo que me llama la atención de manera positiva de la justicia suiza es ver que todavía Speringsen aún se encuentra con el beneficio de una medida sustitutiva que le aplicaron, que fue el arresto domiciliar. Y es que así tiene que ser, ¿no? La última de las opciones, ya cuando pierdes todos los pasos del proceso penal, entonces es perder tu libertad. En este caso, esta apelación parece ser ya la definitiva, pero todavía les queda una instancia, que es la Corte Europea de Derechos Humanos. Y aparte de toda la celeridad de los casos, ¿qué corresponde ahora? Es decir, ahora él está con arresto domiciliar, puede perder. Está pues pendiente de la última instancia que pueda conocer también la petición. Sí. ¿Cuánto tiempo podría llevar para que finalmente se dijera, bueno, queda en prisión o sale? Definitivamente, aunque son rápidos, ¿no? En Europa esto no va a ser este año, imagínate, ya estamos prácticamente llegando al mes de diciembre. Así que tendremos que esperar unos cuantos meses más, quizá de 6 a 10 meses, para conocer cuál es el resultado de esta última instancia, que es ya plena de derechos humanos, es decir, donde van a hacer ver que se violentaron algunas garantías procesales y garantías personales que tenía Erwin Speringsen. Tenemos otro dato, Julio, porque por favor, Sandy. De esto llama la atención el hecho que hay que considerar algo en cada caso. Y es importante tener el respeto de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y a las garantías procesales. Recordemos que las otras personas implicadas en este caso, el caso Pavo Real, juzgadas en Guatemala, Austria y España, bueno, repito, fueron absueltas. También se destaca que, no estando firme la sentencia en contra de Speringsen, aún se encuentra gozando de esta medida de arresto domiciliario.
Erwin cuenta con la garantía de no ser extraditado a nuestro país porque Suiza, como tradición jurídica, no entrega a sus ciudadanos a otro estado. Y ante esta situación... Interesante. ¿Cómo podemos interpretarlo? Sí, yo quiero escuchar tu punto de vista, Julio, porque imagínate, muchos a lo mejor pedirán o dirán, ¿por qué se cometió el delito aparentemente? Porque hay que dejar la presunción de inocencia. ¿Por qué los tienen que juzgar allá? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos interpretar este estudio comparativo? Número uno, la explicación de por qué fueron juzgados, por ejemplo, Bielman en España, Figueroa en Austria y en este caso Speris en Suiza, es porque la presunción, ¿verdad? Siempre tienen que ser presuntos inocentes, la presunción de culpabilidad en este caso era por un delito de lesa humanidad que se llama ejecuciones extrajudiciales. Es por esa situación. Entonces, esto tiene competencia a nivel mundial. Ahora bien, aquí tú dijiste algo muy importante. Imagínate, la justicia guatemalteca lo está pidiendo. Supongamos que salga absuelto en Suiza o que pase los 15 años de privación de libertad y regrese a Guatemala. Aquí ya no podría ser juzgado, porque uno de los principios fundamentales del derecho es que no te pueden juzgar 2 veces por el mismo caso, cosa que quiso suceder con Bielman, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, entonces aunque eso dicte la ley, pues a veces las interpretaciones varían, ¿no? Es correcto. Entonces esa interrogante, ¿no? ¿Cumple la condena en Suiza? ¿Por qué no en Guatemala? Esa es la confusión que existe un poco en cuanto a este caso. Sí, en este caso ya se sale del... El Estado guatemalteco sí lo solicitó en extradición al país de Suiza, pero ellos dijeron no, lo vamos a juzgar acá, él es ciudadano suizo con nuestras garantías, con nuestra ley. De todas maneras, como te repito, es un delito del fuero internacional, la ejecución extrajudicial, y ya no va a ser dado en extradición, salga absuelto finalmente. Después de la apelación que van a hacer al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o condenado ya firmemente, porque Suiza como garantía a sus ciudadanos es que no entrega nunca a un ciudadano suizo a cualquier estado, no solo a Guatemala, a cualquier estado que lo esté pidiendo. Entonces yo creo que a la par a Sperensen le convendría inclusive ya no regresar a Guatemala en ese sentido, por lo que tú dijiste. Claro. Aquí a veces las leyes se interpretan de cualquier manera. Y mira, en el caso, planteando este escenario, a ver, dime. Que por ejemplo en Suiza indican, bueno, no es culpable. Sí. Lo dejan en libertad. Ya fue juzgado. Y Guatemala lo sigue requiriendo. ¿Hay algún seguimiento en este caso? Porque obviamente en Suiza dicen no, pero Guatemala dice, bueno, sí, tenemos evidencias. ¿Hay alguna forma en el que él pueda venir, si no es por voluntad propia, sino que exista esa orden de extradición? ¿Cómo se maneja eso en el derecho internacional? Fuera de que digamos de que la orden de extradición ya sabemos que no la va a aceptar el Estado suizo, sí hay un riesgo, porque aquí está la laguna legal que siempre suele existir. Supongamos que Sperensen, ya sea cumpliendo su condena o simple y sencillamente saliendo absuelto en todas las instancias, regresa a Guatemala, el Estado guatemalteco puede decir, aquí hay una orden pendiente de captura en contra de él, si regresa, y entonces lo vamos a hacer. Pero tiene la garantía, estando en Suiza, de que no va a ser entregado a la justicia guatemalteca, porque es que es aquí donde está el problema de interpretación. Solemos nosotros no hacer caso a nuestras leyes penales, solemos no hacer caso a la presunción de inocencia, a las garantías procesales, y solemos tener la mala costumbre de querer juzgar 2, 3 veces, 4, las que sean, a las personas por el mismo hecho, y esto no puede ser. Bueno, hablemos ahora de otras noticias, siempre de carácter judicial, porque en el caso por defraudación aduanera La Línea, en el Tribunal B de Mayor Riesgo, se rechazó otorgarle al expresidente de la República, Otto Pérez Molina, un arresto domiciliario. En un nuevo intento por recuperar su libertad de forma condicional, el expresidente de la Nación, Otto Pérez Molina, a través de su abogado defensor, César Calderón, pidió que se cambiara la prisión preventiva de su patrocinado por un arresto domiciliario. El defensor alegó que más del 90% de los acusados del caso La Línea gozan de una medida sustitutiva. No hay peligro de fuga, no hay obstaculización a la averiguación de la verdad. Se ha excedido en el uso de la prisión preventiva y que su patrocinado tiene quebranto de salud. Las juezas, después de analizar la petición, rechazaron otorgar una libertad condicional y confirmaron que Otto Pérez Molina debe seguir recluido en Mariscal Zavala. Y acá lo único que queda para las juezas es determinar con absoluta certeza que no han variado esas circunstancias primitivas, razones por las cuales se declara sin lugar la revisión de medida de coerción
En la audiencia, el exfuncionario se dirigió al tribunal y aseguró que son falsos los señalamientos de los acusadores al decir que las circunstancias del proceso no han cambiado en 4 años para que siga privado de su libertad. Presenté mi renuncia. Yo me hubiera podido quedar de presidente, aunque el Congreso ya hubiera quitado el antejuicio. No tenía obligación legal de renunciar a la presidencia de la República. Sin embargo, yo presenté mi renuncia y yo me presenté al tribunal a dar la cara, como lo hemos dicho. La decisión del tribunal no fue unánime, es decir, fue de 2 votos a 1. Para la vocal primero, María Eugenia Castellanos, al expresidente Pérez Molina se le debe otorgar un arresto domiciliario. Y son personas que aún ocupan cargos que son importantes para la investigación. A mi juicio, las circunstancias primitivas que motivaron la revisión de la medida han variado. La investigación ya concluyó y, como indico, yo no quiero ser parte de esta distinción entre acusados porque sería una abierta violación al artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En marzo del 2020, el Tribunal B de mayor riesgo iniciará a desarrollar el juicio por el caso de defraudación La Línea. Está previsto que sea un debate de varios meses. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Llegó el momento de hacer una pausa, pero volvemos enseguida. Gracias por su sintonía nuevamente aquí en A la Medida. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó 3 solicitudes de antejuicios en el Departamento de Gestión Penal de la Torre de Tribunales. La primera solicitud de retiro de inmunidad es en contra del juez décimo de lo penal Víctor Manuel Cruz Rivera por la posible comisión del delito de prevaricato. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que el juzgador recibió un expediente proveniente del juzgado noveno por una acción de recusación. El delito de prevaricato, posiblemente Cruz Rivera, lo cometió al aceptar como sujeto procesal a una empresa bajo investigación en ese expediente. Asimismo, se pidió que sea retirado el derecho de antejuicio a la jueza de ejecución penal Coralia Carmina Contreras Flores. Según la investigación preliminar, permitió de forma ilegal que algunas personas dejaran la cárcel con una orden de libertad anticipada, falsificada. La última petición de la Fiscalía Especial es en contra del diputado al Congreso de la República, Ferdi Ramón Elías Vázquez, por los delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias. Y en otra noticia, el vicepresidente Jafet Cabrera se refirió a los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad del Congreso de la República. La Comisión de la Verdad estableció en el Congreso, pues ustedes más que nadie tienen el conocimiento, lo que sucedió ahí con la presentación de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos que sufrieron los embates e injusticias de un proceso que no verdaderamente fue transparencia judicial, sino que al contrario, ellos ahí demostraron que fueron hasta torturados física y mentalmente para que dijeran cosas que no existían. Así es de que esperamos que esta Comisión de la Verdad dé su informe y que los guatemaltecos tomemos conciencia, no por este gobierno, sino que por el beneficio de la población guatemalteca de seguir adelante y que vean que las cosas, lo que debemos de conseguir en Guatemala es certeza jurídica y no permitir que la justicia se tuerza. Eso es lo que yo podría decir al respecto. El vicepresidente de la República presidió la última reunión 2019 de la CECATID, instancia que vela por erradicar las adicciones y el tráfico ilícito de drogas. Le tenemos acá en A la Medida los detalles. En el marco de la 4ª reunión ordinaria de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, fueron presentados los resultados del trabajo realizado en 2019, en el cual destaca la presentación de la nueva política contra las adicciones y las drogas, lanzada en noviembre, y el alcance que han tenido los programas realizados. En el área de dirección de prevención, a través de nuestros 8 programas gratuitos que se implementan en todo el territorio de la República, logramos alcanzar para finales de, diría yo, octubre de este año, 60,000
personas sensibilizadas a través de 6 personas en la dirección de prevención en todo el territorio de la República. Y en el área de tratamiento, rehabilitación y reinserción social logramos alcanzar nosotros aproximadamente entre 5.400, 5.700 usuarios atendidos en todo el territorio de la República. Pudimos haber llegado a más, por supuesto, pero lamentablemente a veces los recursos escasean y no es posible poder llegar a todas las poblaciones y a todos los sectores vulnerables que en este ámbito tendríamos que llegar. La política para el abordaje de las drogas y las adicciones contempla 4 ejes primarios: fortalecimiento institucional, reducción de la demanda y el desarrollo y derechos. De esta manera nos despedimos. Que descanse. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias.